gracias y aprovecho muy buenos días a todos, todas y todos los presentes. Damos inicio a nuestro segundo bloque titulado IA desde el punto de vista del investigador, en el cual exploraremos cómo la inteligencia artificial está transformando los procesos de investigación científica desde la generación de conocimiento hasta la toma de decisiones basadas en datos. Es un gusto para mí moderar este espacio y dar la bienvenida a nuestros ponentes, quienes compartirán sus experiencias y perspectivas sobre el papel de la IA en la práctica investigativa actual. Quisiera recordarle a nuestros asistentes que pueden dejar sus preguntas o comentarios en la sección de preguntas. Estas serán leídas y respondidas por nuestros ponentes al finalizar el bloque. Iniciamos con la ponencia IA y Deep Research, el futuro de la búsqueda de la información, a cargo del maestro Eric Miguel Ortiz Díaz de la Universidad Panamericana de México. El maestro Ortiz Díaz es licenciado en bibliotecología y maestro en educación. Se desempeña como jefe de servicios y recursos de información en la Universidad Panamericana de México y es docente de los cursos Metodología de la Investigación y Habilidades del Pensamiento en la Facultad de Empresariales. Su experiencia se centra en la formación en búsqueda de información, gestión de referencias y aplicación de inteligencia artificial en el ámbito académico. Ha impartido cursos en México, Honduras, España, Venezuela y Perú. Sus publicaciones en revistas indexadas en Scopus abordan la alfabetización informacional y la gestión del conocimiento, destacando como referente en herramientas digitales para la educación superior. Adelante, maestro, lo escuchamos. Muchas gracias, Clau. Muchas gracias a todos. La verdad es que estoy muy feliz, muy contento por la invitación. Tengo muchos pensamientos y opiniones tal vez contrapuestas con los doctores, pero con muchas también empato totalmente. Entonces creo que esta es una mesa de diálogo que es imprescindible que se abra para que podamos expresar más o menos cómo hemos estado trabajando con esas tecnologías y hacia dónde creemos que va todo esto. Entonces, nada, primero quiero agradecer a los ponentes anteriores. La verdad es que dijeron cosas bastante interesantes. Como bien digo, hay algunas cosas en las que empato, otras en las que no tanto, pero bueno, este tipo de espacios es para que cada quien con su propio criterio sepa qué tomar, qué no, y cómo poder aprovechar estas tecnologías. Lo que sí es un hecho es que ya están aquí, y si no las tomamos, pues estamos quedándonos bastante, pero bastante atrás. Entonces, voy a presentar mi pantalla para iniciar. Hay muchísimas cosas que me gustaría abordar, pero el tiempo es corto, entonces voy a intentar ser preciso y directo con esta parte de la presentación. Eh, esta, esta presentación la he titulado IA y Deep Research, el futuro de la búsqueda de información, y más o menos trata de lo siguiente. Primero, abordando un poquito de antecedentes y no me malentiendan, yo creo que la búsqueda tradicional, que es la que hacemos normalmente con operadores booleanos o con distintos operadores de proximidad, va a ser siempre, siempre indispensable, siempre va a ser necesario que no nos limitemos a hacer búsquedas con inteligencia artificial, porque va a haber siempre documentos importantes, sobre todo en algunas áreas en específico, que puedan estar en documentos, digamos que en literatura gris o documentos en idiomas no hegemónicos, documentos importantes que no necesariamente estén, digamos que conectados a las IAs. Entonces siempre van a ser indispensables las búsquedas tradicionales, pero ¿qué creen? Tal vez muchos de nosotros estamos ya usando inteligencia artificial y nunca supimos hacer búsquedas tradicionales, ¿no? Nunca supimos emplear bien estrategias de búsqueda usando operadores booleanos, operadores de proximidad, comillas, asteriscos, paréntesis, etcétera. Pero bueno, ¿cuál fue uno de los primeros desafíos o los desafíos que teníamos antes de la entrada de la inteligencia artificial generativa? Pues que esta parte, sobre todo de hacer búsquedas tradicionales, dependían de una coincidencia literal, no semántica, es decir, los resultados o las palabras que están, eh, digamos que estaban en nuestra consulta, nuestro query de búsqueda, tenían que coincidir con los resultados. Y esto no fue hasta que llegaron algunos buscadores como Semantic Scholar, donde su principal novedad es que ya no necesariamente tenían que estar las palabras en los resultados, sino que entendía más o menos una semántica de lo que necesitabas, pero en su gran mayoría, muchos buscadores tradicionales
que te ofrezcan una caja de búsqueda básica, pues todavía son sensibles a operadores booleanos y son coincidencias literales. Los resultados son en función de las palabras que tú coloques. Ahora, si tú pones una suficiente cantidad de palabras o palabras muy generales o no sabes, digamos que definir o aterrizar muy bien tus palabras clave, puedes tener tanto unos resultados bastante limitados como una sobrecarga de resultados. Otra cosa es que el emplear ya estos operadores rígidos, pues también requiere conocimiento técnico básico. Yo creo que, y lo he visto en las clases o los talleres que he dado, mucha gente, muchos investigadores que llevan una trayectoria, digamos que ya algo amplia en investigación, no saben o nunca aprendieron a hacer búsquedas o estrategias avanzadas. Entonces, toda esta forma de emplear estos operadores pueden cambiar. Digo, hay algunos operadores que son, digamos que generales, como el AND or NOT, que son los básicos en la mayoría de los cajones de búsqueda, pero muchos van a cambiar o muchos se pueden añadir u otros pueden dejar de funcionar dependiendo de la herramienta que estemos utilizando. Entonces, no tenían una integración cognitiva, es decir, el sistema no aprende de tus búsquedas, como lo pueden hacer últimamente los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, bueno, partimos de aquí, ¿no? Una primera necesidad para el investigador es la búsqueda de literatura. No importa el tipo de investigación que estés haciendo, la búsqueda y la investigación documental va a ser imprescindible en cualquier tipo de investigación. Entonces, nuestro primer problema, no saber tal vez cómo buscar. Eso se subsana un poquito con la primera solución que hubo, que ya lo habían mencionado los doctores, 2022, finales de 2022, inicios de 2023, empiezan los primeros modelos largos de lenguaje de primera generación. Tal vez quienes iniciaron en todo esto desde el principio habrán visto que estos sistemas, ChatGPT 3.5, Bing Chat, BART, Llama, pues no tenían la capacidad de decirnos de dónde venía la información, porque ni siquiera estaban hechos para buscar información. Su principal función era imitar el lenguaje humano, no necesariamente darte información correcta, verdadera o confiable. Entonces, no estaban hechos para eso, realmente simplemente eran asistentes que imitaban el lenguaje humano. Entonces, muchos de los que vemos aquí, pues ya evolucionaron. Big ahora es Copilot, BART, pues sabemos que es Gemini, ChatGPT 3.5. ¿Por qué 3.5 y no 2, no 1? Digo, porque 3.5 fue el primero que vio la luz al público. Los demás fueron desarrollos en laboratorio de OpenAI y no los vimos, no los conocimos, más que algunas empresas. Entonces, por ahí también a veces pongo en jaque algunos alumnos y les digo, ¿tú usaste ChatGPT 2, 3? Y a veces nos dicen que sí, o ¿cómo lo usaste? A menos de que hayas trabajado en OpenAI, porque esos no los vimos. Empezamos todos a partir del 3.5. Pero bueno, esta primera ola tenía esta primera limitación, modelos completamente estáticos que eran entrenados hasta una fecha. Muchos te decían, ok, mi información cubre hasta 2023 o hasta 2022, no tenían conexión a internet, ni tampoco te daban una referencia a fuentes. Tú tenías, y eso fue el principal problema del rechazo de las academias. Y bueno, realmente, como lo comentaban, todas las tecnologías y todas las revoluciones que hemos tenido, revoluciones tecnológicas que han traído o han supuesto cambios significativos, la primera reacción de la academia es regresar a los clásicos. Siempre hemos tenido este miedo ante estas nuevas tecnologías que trabajan con información. Fue el caso del Internet mismo, como tal. Mucha gente, no, digo, cuando nace Internet, no, muchos profesores no permitían usar Internet como tal, o la misma Wikipedia, etcétera. Y después fue un camino de adaptación, y es lo que estamos viviendo. Pero bueno, esta es una primera ola, y el primer temor era, no sabemos de dónde viene la información, no uses IA. Pero ¿qué pasa ahorita? Lo mencionaba el doctor Jesús, ya tenemos ahorita una evolución que es impresionante y a diferencia de las demás tecnologías que han cambiado ciertos procesos, la IA está caminando a pasos acelerados, realmente está evolucionando bastante, bastante rápido. Para empezar, primero sabíamos que la generación o la parte de la G que muestra ya la IA como IA generativa, pues se basaba nada más en texto, pero ahorita ya podemos generar video, imágenes, gráficas, datos, o sea, ya la generación va más allá de solo texto. Pero bueno,
En búsqueda de información, vamos a limitarnos en este momento a hablar de texto, y la evolución ahorita está con la generación aumentada por recuperación, que lo comentaba el doctor Jesús, el Retrieval Augmented Generation. Estas dos palabras, eh, aunque el término ya tiene su tiempo, no es reciente, no es del último año, la empleación de esta tecnología en los sistemas de largo de lenguaje, que son los que tenemos ahorita, la gran cantidad que tenemos ahorita, estos solo son algunos, pues ya permiten que las capacidades sean muy, pero muy buenas y muy efectivas, sobre todo cuando hablamos de buscar información. Entonces, hay varios problemas. Bueno, uno de los principales problemas es ahora ya no solamente tenemos un sistema de IA, tenemos una gran cantidad, en los que vemos en pantalla son solo algunos, pero ¿cuál uso? ¿Cuál es el mejor? Y lo preguntan, ¿cuál es el mejor? Pues esto depende de la necesidad que tengas o del objetivo o de la etapa de la investigación en la que estés. Y además, la competencia que tienen ahorita las empresas que están detrás de estos desarrollos es, es muy, pero muy dinámica. En lo que ahorita puede ser mejor Gemini, OpenAI mañana puede ponerse a las pilas y superarlo y viceversa. En este momento, yo te diría que Gemini, por ejemplo, lleva la delantera en la búsqueda profunda, que voy a hablar de eso más adelante, y es para dónde voy, y Cloud, por ejemplo, en código, en la generación de código, una mano friki de los demás, y dependiendo de lo que estés haciendo o lo que vayas a realizar, puede que te convenga más una IA u otra. Lo que yo quiero, o por donde me quiero ir, es que ya la gran mayoría funcionan usando una tecnología aumentada de recuperación. Pero ¿qué es esto, Eric? ¿De qué me estás hablando? Bueno, ya no son IAs estáticas, sino que ya combinan la búsqueda y la generación. Es decir, en tiempo real, que eso es muy importante, pueden buscar documentos, buscar información y eso lo combinan con un modelo generativo. Es decir, el primero busca documentos interesantes, relevantes, y el segundo, pues, sintetiza la información y te da una respuesta. Una de las principales ventajas es que te pueden decir de dónde viene esa información, cuáles son las fuentes que utilizaron, lo que mejora la verificabilidad. Y también, al basarse en evidencia recuperada y que te digan de dónde es, pues ya son menos propensos a alucinar. Las alucinaciones cada vez son menores. Ahora, no son nulas, siempre va a haber una revisión humana, y de hecho, el escepticismo continuo y constante en el uso de ella siempre va a ser indispensable para que puedas hacer un uso adecuado de ella. Nunca confíes en nada de lo que te dé la IA. Todo tiene que tener una doble verificación humana, y eso va a hacer que camines de la mano con estas herramientas. Pero bueno, esto no, es importante decirlo, cada vez vas a ver que son menos propensos a alucinar, sabiendo cómo utilizarlas. Ahora, la capacidad contextual ampliada también es importante, porque ya a través de la misma búsqueda, o digamos que tú haces una consulta inicial y la IA empieza a hacer búsqueda de documentos, a pesar de que tú no le hayas dado un contexto suficiente, a través de lo que va encontrando, va ampliando ese contexto, y la respuesta puede llegar a ser de mejor calidad o más específica. ¿Sí? En general, vamos a ver que los sistemas, ya que usan RAG, pues separan claramente dos componentes: el Redriver, que es la búsqueda y selección de información, y la parte generativa, que es ya la que sintetiza y redacta la respuesta. Pero esto, ¿cómo se ve en la práctica, Eric? Pues la gran mayoría de IAs que ya tenemos a nuestro alcance lo usan. Simplemente a veces hay que picarles en algún botoncito o modificar, digamos que la ejecución de la búsqueda. Ejemplo, aquí estoy en ChatGPT 5. Yo puedo pedir cómo perciben los docentes universitarios el impacto de la IA generativa en la preparación de sus clases. Si yo lanzo la pregunta, me va a dar una respuesta estática. Pero ¿qué pasa si simplemente yo le digo que acceda a Internet y que la respuesta me la dé con base en fuentes reales en Internet? Va a pasar algo muy simple, muy rápido: hace la búsqueda en Internet, genera una respuesta y me empieza a dar, digamos que, una versión resumida y las fuentes de donde está trayendo la información. Hasta aquí, esto yo no lo recomiendo para hacer búsquedas, digamos que académicas. Simplemente es una demostración de más o menos cómo es que buscan la información y la traen.
¿Por qué? Porque para búsquedas académicas, yo lo que yo recomiendo directamente, si quieres información precisa que venga de artículos de información científicos, son desarrollos de IA especializados. Este que vemos aquí, ChatGPT, Gemini, Cloud, DeepSeek, son IAs genéricas que no están diseñadas para un fin específico, sino que pueden tener N cantidad de usos. Ahora, una IA especializada, pues ya sería Elicit, SSI, Consensus, todas estas IAs que ya están, digamos que, entrenadas para un fin específico, que es el apoyo a la investigación y sobre todo la búsqueda de literatura. Y la fuente de información que está detrás es meramente información que viene de buscadores académicos. Ahora, aunque sea información académica, ustedes saben ahorita el tema que traemos en revistas depredadoras y todo lo demás. Entonces, aunque algo sea académico, no significa que sea real. Todo tiene que ser verificable, ¿ok? Pero bueno, esta es una primera demostración de la evolución. Ya no tenemos duda de dónde viene, o ya no tenemos esa, digamos que, tal cual, esa caja negra, completamente negra, de saber de dónde viene la información. Ahorita la caja negra es en función de por qué está eligiendo esos resultados. No sabemos cuáles son los criterios que la IA usa para elegir un resultado como relevante o no. Y ese sigue siendo un problema. Y para mí, va a ser todavía un mayor problema cuando las editoriales empiecen a pagar a los sistemas para que prioricen sus resultados antes de la relevancia. Va a pasar algo como el PageRank de Google, pero bueno, el hecho es que ya tenemos sistemas que nos permiten obtener información que vienen de fuentes, digamos que relevantes, sin necesidad de elegir palabras. Pero bueno, después de esto, después de una demostración tan básica como esta, viene otra cosa que es en lo que a mí particularmente me vuela la cabeza, que es el Deep Research. La capacidad que ya tienen de hacer una búsqueda profunda y discriminada y empezar a discriminar y evaluar fuentes antes de traerte la información. En esta parte, al menos en las pruebas que yo he hecho, Gemini lleva la delantera. O sea, ahorita Gemini es impresionante la forma en la que hace la búsqueda de información. Y para que vean un poquito, o más o menos entiendan un poquito de qué se trata, la búsqueda profunda ya puede generar varias consultas y refinar su estrategia de búsqueda a medida que avanza. Es decir, tú le das un plan, una consulta de información. Entonces, la IA, ya con el Deep Research, empieza a hacer una primera búsqueda y en función de lo que va encontrando, decide si buscar más o en dónde buscar. Es decir, va decidiendo la ruta conforme va encontrando información. Va planificando su siguiente acción basándose en lo que ha descubierto hasta ese momento y va evaluando y discriminando la relevancia de los resultados. Valida y evalúa información contradictoria y al final genera un informe completo y estructurado muy similar a lo que produce un analista o un investigador. Si esto lo ves de otra forma, hace el trabajo que el investigador le tocaría para encontrar información, digamos que difícilmente encontrable. Ahora, una búsqueda profunda se puede usar en diferentes, digo, una de las ventajas o beneficios que tiene es que lo puedes limitar específicamente a las fuentes que quieres en las fuentes que quieres que profundice la búsqueda o al tipo de información que necesitas, al tipo de documento. Sin embargo, yo uso Deep Research en una investigación cuando me encuentro ante una necesidad compleja de información que sé que está en Internet, sé que ahí está, que en algún lado está del Internet, pero que digamos que está en una capa, no en la deep web, sino en una de las partes más abajo de la web superficial, ¿no? Que ya sabemos esta analogía del iceberg, pero hay información que está ahí, que está indexada, pero que es difícil recuperar. Ejemplo, ¿qué pasa si un investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos está realizando una tesis sobre la implementación real de la política de educación intercultural bilingüe, que es el EIB, en la región amazónica peruana, específicamente en Loreto, después de la última reforma del modelo de servicio EIB? Bueno, el investigador enfrenta una gran dificultad. ¿Por qué? Primero, las búsquedas tradicionales a través de Google Scholar, SCielo, Scopus o incluso a través de IAs especializadas como Elicit, SSISpace, Consensus,
Solamente te van a devolver artículos académicos que discuten la teoría del EIB, su importancia o la política a nivel macro, la ley, el modelo. Las búsquedas generas en Google le van a mostrar al investigador la página principal del Minedu, reportajes de noticias, ministro visita a la escuela en Loreto, por ejemplo, y el documento PDF oficial del modelo del servicio EIB. Pero el investigador está atascado porque no necesita esa información a nivel macro. Lo que necesita en este momento para que su tesis tenga valor, no puede solo citar la ley, necesita literatura gris, evidencia de campo. Sabe que las direcciones regionales de educación o las unidades de gestión educativa local o las ONGs que trabajan en la zona como tarea o UNICEF deben producir algún tipo de monitoreo, evaluaciones de proyectos y material pedagógico. Pero ¿cómo llega a ella? El problema está en que estos documentos no están indexados en bases de datos académicas, por lo que tampoco están conectados directamente con sistemas de IA especializados y están, digamos que, enterrados en subcolecciones de portales web del gobierno que no son fáciles de navegar. ¿Cómo hago esa búsqueda? Pues ahí es donde el Deep Research hace su magia, fíjense. En Gemini, por ejemplo, yo recomiendo siempre usar el Deep Research en combinación del modelo 2.5 Pro, que va a priorizar el razonamiento antes que la velocidad de la respuesta. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Primero, vamos a elegir el modelo, el sistema, que es el Deep Research, y después coloco la consulta. La consulta, entre más, digamos que específica sea, digamos, el prompt, sabemos que la calidad de nuestra pregunta va a definir la calidad de la respuesta, pues va a ser mejor. Acá, por ejemplo, vamos a poner, rastrea informes de monitoreo, evaluaciones de programa o material pedagógico, guías de trabajo, de cuaderno de trabajo producidos por Minedu, y de la Dirección Regional de Educación de Loreto o de las ONGs especializadas como Tarea o UNICEF de Perú entre 2018 y 2023. Busco específicamente documentos que discutan la implementación práctica del modelo del servicio EIB en comunidades de Aguajún o Chipibó. Prioriza encontrar informes de supervisión sobre la disponibilidad real y la pertinencia cultural de los materiales educativos en lenguas originales entregadas en estas escuelas. Ahora, aún así, yo podría ser todavía más específico en la forma en la que quiero que presente la información, pero nada, vamos a dejarlo así, nada más marcando cuál es la necesidad. Lanzo la búsqueda profunda y ¿qué es lo que va a suceder? Va a empezar a dar un poco de razonamiento. Y lo que me encanta de Gemini es que primero, antes de lanzarse a buscar, de entrada, hace un plan inicial. Un plan que puede llegar a cambiar conforme va avanzando. Pero el plan inicial es, mira, te dice, voy a realizar una búsqueda en los portales web, pum, 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 pum. Dentro de esos sitios voy a buscar específicamente documentos que aborden la implementación del modelo y después te da tal cual ABC3. Voy a priorizar la localización de informe de moneda, voy a identificar y analizar el material pedagógico, voy a. Y si tú no estás de acuerdo con alguna parte de este plan, tú le puedes decir, ¿sabes qué? Quiero modificar el informe y decirle, ¿sabes qué? El paso 5A, no lo hagas, cámbialo por esto. Pero si te interesa, dices, bueno, me late lo que me está diciendo, ¿cómo lo va a abordar? Simplemente le digo, empezar investigación, lanzo la búsqueda y empieza la magia. Ahora, ¿qué es lo que va a empezar a hacer? Y una cosa que me encanta de Gemini es que hace el proceso de búsqueda en tiempo real y te empieza, y sobre todo en español, porque la gran mayoría de los sistemas que tienen búsqueda profunda te lo dan en inglés, este proceso de razonamiento. Y a mí me encanta leer esto porque es prácticamente te dice lo que tú tendrías que haber hecho en Google directamente o en la web para llegar a esa información. Y te dice, a ver, he comenzado mi investigación desglosando la solicitud para asegurar una cobertura completa. Me centraré en encontrar informes de monitoreo, evaluaciones, pum, pum, pum. Voy a priorizar información crítica. A ver, primero, mi principal prioridad es descubrir informes que detallen la supervisión de la disponibilidad real y la pertinencia cultural. Esto es fundamental, pero después voy a hacer una búsqueda inicial en diferentes fuentes, Minedu, Dredo Loreto, ONGs, y hace esa búsqueda en simultáneo en todos estos sitios, que si se fijan a vuelo de pájaro van a ver que todos son sitios altamente relevantes para una búsqueda, para ese tipo de búsqueda. Entonces, ¿qué pasa con una búsqueda profunda? Es un poquito más lenta que una búsqueda normal, porque la profundidad
en cuanto va a recuperando fuentes y va analizando y tomando decisiones, va a hacer que tarde un poquito más la búsqueda, pero créeme que no va a tardar más de lo que tú te tardarías si lo hicieras a mano. Entonces, acá dice, nuevos enfoques y hallazgos. Se han descubierto hallazgos interesantes en el ámbito académico, las ONG proporcionan una visión amplia, pum, 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 pum. Estos documentos me permiten ir más allá de la política general y analizar la práctica real. Ah, ok, bueno, hay un plan de análisis de contenido. Después de eso va a analizar todo lo encontrado para obtener lo más preciso de cada documento y así te va a ir indicando cómo va desmenuzando y encontrando más y más información. Ahora, ¿esto cuánto puede llegar a tardar en darte ya una respuesta? Pues depende también de la complejidad de la pregunta. Acá, por ejemplo, esta tarea tardó más o menos 15 minutos. El mismo sistema, de hecho, te dice que va a hacer la búsqueda, que puedes hacer otra cosa y que te avisará cuando esté listo. Entonces, esta búsqueda, que tardó más o menos 15 minutos, puede llegar a extenderse. Yo he hecho algunos planes de investigación, digamos que le he pedido información tan específica y que me la esté poniendo en un formato tan específico que me ha llegado a tardar hasta 45 minutos, 1 hora 15, dependiendo de la complejidad, y otras menos. Pero créanme que es muchísimo menos de lo que te tardarías tú en encontrar esa información. Ahora, ¿cómo se ve el resultado? Aquí está más o menos, es este mismo. Dice, le asigna, te va a dar la respuesta a manera de informe. Entonces, le va a asignar un título entre la norma y la realidad, un análisis de la implementación del modelo de servicio, pum, 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 pum. Y te empieza a dar ya a manera de informe secciones. De hecho, aquí puedes ver un índice y te puedes ir a la parte que tú necesites. Si tú te fijas, cada párrafo que te está redactando te dice de dónde viene la información. Entonces, si tú de pronto aquí encuentras algo que te parezca altamente relevante, te vas directamente a la fuente original. Esto no se trata de que tú copies y pegues esto en tu trabajo, sino que encuentres estos documentos que no están en la web superficial. Es decir, para que yo llegara a un enfoque territorial que proponga una mirada y el enfoque del buen vivir, pum, 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 tal vez en un plano ya regional hubiera tenido que llegar tal vez a esta presentación del Perú, que tal vez no hubiera llegado buscándola en Google directamente por fuera. Entonces, este es material, digamos que literatura gris, que no está indexado en las bases de datos principales. Y tú puedes ir discriminando ya después para ver qué de esto te sirve. Pero ya de entrada vas a tener N cantidad de fuentes altamente relevantes a lo que estás investigando, ¿ok? ¿Qué pasa si esto yo lo quiero leer después? Ah, pues también lo puedo decir, ¿sabes qué? Expórtamelo a un documento de Google y lo que hace es tal cual, generarme un Google Docs con todo el texto. La única que cambia acá es que ya no está la dinámica como está de este lado, que te da rápidamente las fuentes, sino que viene en un formato ya más tradicional, numérico, y todas las referencias, pues donde va usualmente el listado de referencias, que es hasta el final. ¿Esto qué es? Es como haber encontrado una lectura que aborda específicamente ya los temas regionales o específicos de tu tema, que te da referencias y a la que tú no vas a citar este informe, tú vas a irte directamente a las fuentes, digamos que primarias o principales que van a ser estas, y ver de acá qué te sirve para tu propio ejercicio de investigación. Entonces, pues hasta aquí mi participación eh, es prácticamente lo que yo les quería mostrar, más o menos cómo va evolucionando esta forma de buscar información y cómo ahorita ya podemos ahorrarnos tiempo para encontrar información que antes podía habernos supuesto horas o tal vez días, meses o incluso simplemente aterrizar realmente lo que quiero. Ahora, vuelvo a repetir, no, yo no recomiendo usar enteramente inteligencia artificial, sino hacer combinaciones de búsquedas tradicionales que siempre van a ser indispensables, también con búsquedas de inteligencia artificial. Entonces, acá hay siempre que tener ese sentido de discriminación o sentido crítico, porque, como les digo, como está ahorita las cuestiones en la ciencia, ni siquiera lo que parece académico a veces lo es. Entonces, pues esa es mi participación. Muchísimas gracias por la invitación. Y nada, pues estaría atento también a la parte y a la sección de preguntas.
Muchas gracias, maestro. Las preguntas vamos a llevarlas a cabo al finalizar este bloque. Le agradecemos por su excelente participación y ahora damos la bienvenida al magíster Diego Kisi Peralta de la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia, con la ponencia titulada Explorando la IA para la Investigación, el análisis de datos y apoyo en la escritura científica. El magíster Kisi Peralta es ingeniero de sistemas con 2 maestrías y candidato a doctor en tecnologías de la información y comunicación. Se desempeña como gerente de inteligencia artificial en la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia, liderando proyectos de IA generativa para educación, atención al cliente, marketing y automatización. Cuenta con más de 10 años en docencia e investigación, con más de 30 publicaciones indexadas y participación en múltiples proyectos de investigación, desarrollo e innovación y de transferencia tecnológica. Adelante, magíster, lo escuchamos. Perfecto. Muy buenos días con todos. Por favor, solo me confirman si me están escuchando y si pueden ver mi pantalla. Sí, lo estamos escuchando correctamente y todavía no se está proyectando su presentación. Ya. Ahora sí, todo Perfecto. conforme. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Muy interesante las dos ponencias que estaban atrás mío, y entonces vamos un poco a hablar ya desde un punto de vista de la investigación. Más de la investigación, a mí me gusta centrarme ya en proyectos que hemos desarrollado y que estamos trabajando y en contarles ya las experiencias que venimos haciendo. Entonces hay algunas cosas que les voy a contar ahora en este tiempo, espero que nos pueda alcanzar. Y vamos un poco desde el proceso de investigación, ¿no es cierto? En donde tenemos pues un proyecto de investigación, vamos a presentar un abstract, la idea es generar un artículo original y esto nos va a servir para una comunicación científica, una difusión científica. La IA nos puede apoyar en todas estas áreas en las que podemos ir trabajando de la mano con la IA para poder generar en esta publicación que es el objetivo como tal. El objetivo, pues, es generar este impacto, ¿no es cierto?, en la ciencia, en la sociedad, inspirando nuevas investigaciones y aplicaciones prácticas. Por lo tanto, siempre buscamos en publicar en revistas o en congresos donde como investigadores podamos difundir, dar a conocer estos resultados que nosotros tenemos, ¿no? Para esto también existe un proceso de revisión por pares, igual que la IA también nos puede colaborar para poder identificar el artículo, la calidad pues estos resultados que está contando el artículo. Entonces, en un proceso típico de redacción, pues, ¿qué vamos a empezar? Vamos a empezar con un título, un resumen, ¿no es cierto? Ahí tenemos algunas preguntas, cuáles son los autores. En todos estos procesos podemos ir trabajando con ella. No puedo decirle, como ya explicó mi anterior compañero, a Gemini, a ChatGPT o a otros modelos largos de lenguaje, que me ayuden a generar títulos, me ayuden a generar resumen, ¿sí? Me ayuden a generar la introducción de esta problemática, lo que voy a trabajar, la justificación, los objetivos, que podamos también trabajar en conjunto con materiales y métodos, los resultados, poder mejorar la presentación, gráficos, la discusión, los agradecimientos, la grafía y tablas de gráficos, ¿sí? Entonces, estos artículos originales, pues siempre estamos en la búsqueda de escoger una revista que sea más idónea y obviamente pues apuntar a alto, ¿no? Revistas de alto impacto Q1, Q2, Q3, dependiendo de la investigación que estemos haciendo. Entonces vamos a seguir una estructura requerida por la revista. Cada revista tiene su formato, va a tener su formato de bibliografía, su formato del artículo como tal, qué estructura va a tener, cómo lo vamos a identificar, ¿sí? Y cada revista pues va a tener eso. Entonces, por lo tanto, también es importante antes de tener el proceso como tal, identificar esta revista y saber qué formato voy a hacer para que cuando la IA me ayude en la generación de publicaciones, pues en la generación del artículo, de la bibliografía, también sepa en qué formato vamos a generar.
Siga rigurosamente las instrucciones para el autor. Aquí también la revista nos da algunas instrucciones, cuáles son las secciones recomendadas, cuáles son las secciones mínimas que debe tener, presentar atención a los detalles. Aquí pues es importante, lo que siempre hago es revisar algunas publicaciones dentro de esa revista, ver cuál es el formato, cuál es la metodología, cómo es el hilo narrativo del artículo como tal, cómo vamos concatenando las ideas y todo esto pues nos permite cuidar la forma y el fondo de nuestra publicación. Ok, entonces la transformación de la investigación dentro de lo que es la parte de IA, la IA generativa como tal, lo que nos ha permitido pues es trabajar en las diferentes etapas de esta investigación científica, en donde primero tenemos una de las cosas que ya compartieron es democratizar el acceso, ¿sí? Tenemos unas capacidades avanzadas de analítica y escritura disponible para todos los investigadores. Tenemos una reducción dramática de tiempo, como nos explicaron, podemos revisar varios artículos, ¿sí? Eh, un sinnúmero de fuentes bibliográficas que podemos ir trabajando y que podemos, pues, de la mano también ir generando estos resúmenes, esta síntesis para ir entendiendo qué es lo que está haciendo. La ventaja de esto es que también estos resúmenes podemos hacer lo que sea en español y que sea muy fácil de digerir esto, lo que está ocurriendo acá atrás, ¿sí? Pues que nos permite pues reducción dramática del tiempo. Vimos con el anterior expositor que pues algunos procesos se demoran 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, dependiendo de cuál es la revisión bibliográfica que queremos hacer con el DeepSeek activado, ¿no es cierto? Pero esto no significa que estos 15 minutos estoy a la espera de que me dé un resultado, sino más bien me pongo a seguir trabajando en otras aristas de mi artículo, de mi publicación. Entonces, aquí hay algunas cosas que ya iremos trabajando donde tenemos que revisar el uso crítico y responsable, la necesidad de una verificación rigurosa, transparencia y cumplimiento de directrices éticas. El primer bloque hablaba de esto, ¿no? De poder ver cuáles son esta parte ética y responsable, qué es lo que nos dan las directrices. Algunos países han empezado, otros no. Ecuador, pues aún sigue un poco atrás en ello, pero ya de una otra forma estamos generando comités que nos permitan, pues ya ir viendo un uso responsable y ético de la IA dentro de los procesos no solo investigativos, sino de las diferentes áreas o dominios de conocimiento. Amplificación de capacidades, ella complementa el juicio humano, no lo reemplaza. La IA no solo nos permite pues hacer análisis de datos, sino también nos permite generar código, aplicaciones, que vamos a ver un poco de esto de acá. Entonces va quitando esta brecha tecnológica, pues que antes teníamos que de una otra forma tener un background fuerte de desarrollo de lenguajes de programación, de librerías, que nos permitan pues hacer analítica de datos, que nos permitan hacer presentación de información, entre otras cosas más. Entonces, ¿qué es lo que realmente todo este cambio? Pues es con arquitectura Transformer, entonces rápidamente tiene encoder, decoder, atención múltiple, segmentation, los embeddings posicionales, pues y la ventaja clave es la paralización de escalabilidad. Como dijo mi compañero, la final IA generativa es un sistema estadístico donde pues va a seleccionar palabras, ¿sí? A la final existen modelos matemáticos por A3 que me generan eh, una, un- eh, una correlación o las palabras más probables que puede seguir una oración. Entonces, no es que existe pues un pensamiento crítico atrás o un conocimiento, un aprendizaje, sino más bien son modelos matemáticos, redes neuronales profundas que van identificando pues esta, eh, esta correlación entre las palabras y obviamente es eso lo que va a generar, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Pues tenemos los prompts, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo quiero generar? Tenemos un modelo de lenguaje, un LLM, ¿sí? Una IA generativa. Y una de las cosas que siempre pongo énfasis es, no solo me permite generar texto, recordemos que la IA generativa ahora me permite generar eh, audio, imágenes, generar datos sintéticos, aumentar mi corpus, mi dataset, ¿sí? Para ver qué puede ocurrir con mis análisis de datos, sí, generando estos outloaders y ver cómo se comporta mi modelo. Entonces, podemos, desde en las diferentes etapas de la IA, también podemos ir utilizando para trabajarlo dentro de nuestras investigaciones.
A la final, ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo le solicitamos? Pues es un prompt, ¿sí? Es una solicitud en donde yo le incluyo una instrucciones, ¿sí? En cual el modelo y la ingeniería de prompts es una forma de articular estas instrucciones para obtener mejor la respuesta del modelo. Entonces, un prompt se va a componer, sí, no obligatoriamente de un contexto. Mientras más contexto le pueda dar, mucho mejor va a ser mi resultado y por lo tanto, pues esto me va a generar mayor rentabilidad para poder escribir mis artículos. Voy a darles las instrucciones, qué es lo que yo quiero eh, obtener de este proceso investigativo, de este resultado, y le puedo dar ejemplos, ¿sí? Como para darle una forma de que la IA pues me genere en un formato específico, en una estructura específica, ¿sí? Si estamos trabajando en programación, en un formato JSON, un XML, entre otras cosas más, ¿sí? Y pues, ¿qué es lo que quiero predecir? Como ya dijo mi compañero, existen varios en el mercado. OpenAI está en la versión 5, ¿sí? Una de las características que hay que tener en cuenta es los tokens de contexto, ¿sí? Y las capacidades multimodales que les había indicado. Entonces, por ejemplo, GPT-5 es 128 mil tokens de contexto, tiene capacidades multimodales, me permite generar texto, imágenes, audio, ¿sí? Tiene algunas versiones de Sora versión 2 también, que podemos ir trabajando, ¿sí? Ideal para tareas de generación de texto académico y pues tiene un razonamiento avanzado. Cloud 4 también tenemos 200 mil tokens de contexto, ¿sí? Énfasis en seguridad, alineación con respecto a la parte de código, me permite generar muy buenos artefactos y dashboard para analizar datos, para trabajar con la información y Gemini, pues que nos tiene un millón de contexto, es uno de los que más utilizamos dentro del área, sí, es muy bueno para la parte de agentes y para la parte de generación de código y también es multimodal. Pues como saben, pues actualmente tenemos dos ramas de modelos en donde tenemos los LLM generativos, que es netamente probabilísticos. Aquí eh, lo que necesitamos nosotros es dar velocidad sobre calidad, queremos respuestas rápidas. En las primeras versiones que hablaba del compañero, solo teníamos los generativos y ahora tenemos los LLM razonadores, que es un paso adicional a los generativos en donde yo planifico tarea tras tarea, paso tras paso, el cómo poder dar el resultado que el usuario me pida. Entonces, estos tienen tiempos de respuesta mucho más largos, tenemos menor velocidad, pero con calidades de respuesta mucho más amplias y más fuertes, ¿no? Ustedes en la versión de ChatGPT tienen ya la opción auto para que seleccione uno de los dos modelos dependiendo de la instrucción o de la solicitud o del prompt que hace el usuario. Algo que me gusta, que quede un poco claro, a veces hablamos de chatbot, hablamos de asistentes y hablamos de agentes, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo es un chatbot? ¿Cuándo es un asistente? ¿Y cuándo es un agente? Si queremos dejar claro, porque desde ahora vamos a trabajar con estos términos, un chatbot es un sistema que tiene un amplio dominio, sí, de conocimientos de diferentes áreas, puede trabajar sobre cualquier solicitud o cualquier prompt que yo le pueda indicar, entonces yo le mando información, me devuelve y es una interacción en ese sentido, ¿no? Un asistente es donde yo ya le doy un contexto mucho más especializado, por ejemplo, le doy información de documentos, le doy PDFs, le doy mi perfil, ¿sí? Le doy información, acceso a mi correo, otras cosas, en donde ya le vamos indicando cuál es el camino que tiene que hacer, le doy más contexto, le doy más información y pues ya trabaja sobre ese dominio. Ya no es de dominio amplio como el chatbot o ChatGPT y ya trabajamos con asistentes de dominio específico. Entonces aquí, por ejemplo, podemos hablar de proyectos que tiene ChatGPT, ¿sí? Podemos hablar de GEMS que tiene Gemini, en donde yo puedo ir subiendo información. Por ejemplo, mi catálogo de artículos, mis, eh, mis diferentes investigaciones, ya le voy dando ese contexto para que ya no sea de dominio amplio, sino sea de dominio específico. Y los agentes, la diferencia es que él hace tareas por mí, ¿sí? Por ejemplo, el de Gemini el que hace, no solo me da la información en base a un contexto, sino busca en la web, se descarga el archivo, accede a la información, procesa la información. Entonces, un agente ya me permite trabajar de una manera transaccional, ya hace operaciones
por nosotros, realiza acciones por nosotros. Entonces, aquí lo importante es que va a realizar actividades. No solo me da una respuesta, sino realiza las actividades necesarias para dar la solución a esta respuesta. ¿Sí? Y una de las cosas importantes y de lo que estamos hablando ya dentro de la IA es cómo poder interconectar las herramientas. ¿Cómo yo le puedo decir a la IA, oye, necesito que te conectes de información, pero a una información en donde yo eh, pueda ser contextualizada para mi empresa, ¿sí? Una información de, eh, de cambio en tiempo real, por decirlo de esta forma, una información que siempre se está actualizando. Entonces viene un concepto que es del MCP y que es un protocolo es Model Context Protocol, un protocolo de contexto de modelo que me permite, pues, realizar una comunicación estandarizada para las aplicaciones que se puedan comunicar con modelos de inteligencia artificial generativa y les proporciona un contexto para que pueda responder. Dentro de los prompts nosotros habíamos puesto una capa que es el contexto. Entonces, si yo le doy un buen contexto, ¿sí? La IA va a poder darme un buen resultado, pero siempre hay ese limitante de darle el contexto de forma manual. Tengo que subir el archivo, tengo que subir los documentos o tengo que hacerle que busque en la web, subirle las páginas y otras cosas. Entonces, si yo quiero mejores resultados, le voy a dar un contexto más limpio. Entonces, para eso existe un MSP donde yo puedo ya de otra forma tener un canal de conexión con diferentes proveedores para darle un mayor contexto y una mayor accionar sobre los agentes. Recordemos que el MCP trabaja con agentes. Entonces el MCP va no solo a coger contexto, sino también va a hacer acciones sobre esos contextos. Entonces va a poder interactuar con las APIs, va a poder generar registros de una base de datos, va a poder generar transacciones de mis sistemas, va a poder generar acciones sobre los sistemas o sobre los aplicativos. En base a ello, pues existe un sinnúmero. Decirles actualmente cuál es mejor y cuál es peor, no puedo. O sea, cada día sigue evolucionando los modelos, cada día siguen saliendo nuevas herramientas, cada día tenemos herramientas especializadas para áreas, por tópicos, por diferentes aristas de la investigación. Entonces, el día de hoy es complejo poder decirles, oigan, esta es la herramienta precisa para esto. Yo lo que les voy a dejar es algunas herramientas que le investiguen, las pruebas, la puedan probar ustedes, la puedan validar, la puedan ponerles en contexto en sus dominios, en sus campos de experticia y la puedan realizar, ¿sí? Pero no existe una única herramienta, no existe la mejor tampoco, ni siquiera dentro de los del LLM existe el mejor modelo de lenguaje, siempre están en una constante competitividad. Hoy puede estar ChatGPT, mañana puede estar DeepSeek, mañana puede estar GPT-5, GPT-6, entonces siempre va a haber un sinnúmero de modelos que siempre van a estar en competencia y decirles, pues, cuál es el mejor y cuál es el peor, no lo podemos hacer. Por lo tanto, siempre les incentivo, como buenos investigadores, a probar. La mejor forma es probar, jugar, interactuar con esas herramientas, ver qué es lo que me da, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer y sacar mi propia deducción. Y para un dominio en específico va a haber tales herramientas, para otro dominio, para otra área va a haber tales herramientas y cada una de ellas nos va a servir para una de las cosas dentro de investigación. Ahí les presento algunas herramientas para la parte de investigación, ¿sí? Tanto en análisis de datos, en la búsqueda de literatura, escrituras científicas, gestiones de referencias y LLMs generales. Entonces aquí hay algunas herramientas para la parte de lo que es análisis cualitativo. Tenemos Atlas.ti, líder en análisis cualitativo, en vivo, sí, herramienta robusta para procesamiento del lenguaje natural, análisis profundo de entrevistas, grupos focales y datos no estructurados. Aprobar las herramientas para análisis cuantitativo. Tenemos JAPS, tenemos Jamov, software estadístico gratuito, ¿no es cierto? Con interfaz intuitiva para análisis avanzado y aprendizaje automático integrado. Jamovi, plataforma estadística basada en R. El SPSS que siempre utilizamos también ya incluye un modelo de IA, ¿sí? Para búsqueda profunda tenemos el ICIT, Consensus, SC Spice, SCSite.ai, ¿sí? Que nos permite hacer análisis de citas verificadas, motores de búsquedas académicos, motores potenciados con GPT-4, GPT-5 para hacer la parte de revisión del estado del arte, búsqueda profunda, ¿sí? Y PayPal, hay algunas otras herramientas que pueden utilizar.
Para descubrimiento de organización tenemos Research Rabbit, ¿sí? Es como un Spotify para artículos científicos, visualización de redes de artículos, coautorías, descubrimiento de literatura relacionada automático, recomendaciones personalizadas basadas en intereses, tenemos Scholarcy, resumen automático e inteligente de artículos científicos, identificación de figuras, tablas, imágenes relevantes, extracción y puntos claves. Herramientas para la escritura científica, PaperPal, o sea, son algunas, ¿no? O sea, existen un sinnúmero de herramientas. Tenemos eh, varias herramientas, como digo, poder actualizarnos constantemente en todas las herramientas es muy complejo. Tenemos un amplio abanico de herramientas que podemos seleccionar y que podemos utilizar. Yo les propongo algunas que nos van a poder trabajar. Sí, tiene 3 millones de artículos académicos de usuarios, más de 10 mil millones de palabras procesadas, más de 23 años de experiencia, ¿sí? Tiene un verificador de plagio, sugerencias contextuales, mejora la calidad, la coherencia y el tono académico, ¿sí? Para la escritura científica tenemos el Genie AI, asistente de escritura académica con búsqueda integrada de millones de artículos revisados por pares, generación automática de citas en múltiples formatos, APA, MLA, Chicago, Harvard, búsqueda y citación de fuentes académicas en tiempo real, asistencia en redacción de secciones completas de manuscritos, parafraseo académico, manteniendo la precisión técnica, el Tinka.ai, que nos permite pues escritura académica y técnica, enfoque de escritura, corrección gramatical, mejora de consistencia y sugerencias de vocabulario académico. Para la mejora de texto con IA, pues Grammarly, Quillbot también, ¿sí? Que nos permite, pues de otra forma, humanizar esa escritura que genera los modelos de IA. Aquí existe como dos verificaciones. Tenemos la IA que nos permite generar artículos académicos, pero también tenemos otra IA que nos permita identificar cuál es el plagio y cuál es ese grado de generación de IA. Entonces, para justamente contrarrestar eso y los modelos de IA que nos identifican eso, pues nos tenemos estas herramientas que nos permiten mejorar el texto. Para la traducción y edición, pues tenemos el DeepL, muy bueno, el ProWritten AI también que nos permite pues una estructura especializada, académica con análisis profundo de estructura y coherencia, análisis de estilos, estructura de escritura académica, detección de redundancias y mejora la concisión, reportes detallados, integración con Word y Word Docs. Referencias y formatos, el typeset.io, ¿sí? Performa automatizada para formateo de manuscritos y el Zotero, que son de código abierto y algunas herramientas que nos van a poder ayudar en esto. Un caso emblemático, el AlphaFold, predicción de estructura de proteínas con ella, que también ha sido, pues, que podemos trabajar con ella. Muy bien, entonces, yo les traigo un prototipo que estamos trabajando, ¿sí? Y que me gustaría ponerles a, a su, un segundito, a su uso, ¿sí? Nosotros estamos trabajando con universidades. Claro, ¿qué es lo que pasa también? Una de las cosas que no solo tenemos dentro de las investigaciones científicas, sino también como administradores, como estudiantes, como docentes, queremos ver qué pasa en nuestra universidad. Entonces, queremos de otra forma identificar algunas aristas, algunas problemáticas, algunos investigadores, ¿sí? Sacar índices, KPIs sobre qué es lo que está ocurriendo en la universidad. Por ejemplo, le digo, ¿qué puedes hacer? Este es un agente que hemos desarrollado, ¿sí? Eh, Dice, puedo buscar personas, proyectos, publicaciones, generar resúmenes, ilustraciones. Por ejemplo, dame las últimas publicaciones de inteligencia artificial, me da estas últimas publicaciones, ¿sí? Aquí, por ejemplo, le puedo pedir, dame una descripción de Diego Kisi, ¿sí? Investigativo. Entonces, se está conectando a nuestras publicaciones científicas de esta universidad en específico. Perdón, bueno, pongamos Jorge Galán, ¿sí? En esta no estoy como docente, pero sí, perdón, escribí Jorge, perdón, Jorge Galán, ¿ya? Entonces, me va a empezar a buscar mi investigador. Aquí me puede sacar métricas, me puede sacar eh, la información, ¿sí? Toda la información de este investigador, ¿sí? Aquí está la foto del investigador, ¿ok?
y toda la información de él. Entonces puedo decir cuáles son sus publicaciones y puedo interactuar con las investigaciones de la universidad, ¿sí? Puedo también decirle que me ayude a explicar un artículo científico, que me dé gráficas, etcétera, etcétera. Si ven, aquí están las 10 publicaciones más recientes y todo esto. Entonces digo, ¿cuáles son, eh, qué describe, indica las personas que trabajaron con el investigador? Y puedo navegar sobre toda mi base de datos, ¿sí? Orientada a los investigadores de la universidad. Entonces, el objetivo, pues también un poco trabajar con ellos. Les presento, por ejemplo, hemos hecho también, como tenemos el MSP que les había contado, podemos generar ya estos dashboards interactivos. Por ejemplo, aquí estoy yo, ¿sí? El total de aplicaciones, años, líneas de tiempo, ¿sí? Solo un segundito. Tenemos, por ejemplo, la línea, el resumen de mis publicaciones, cómo han ido, en líneas de tiempo, cómo están mis publicaciones, las experticias, en qué áreas he trabajado más, las redes de colaboraciones, cuáles son, aquí está mi compañero, ¿sí? Con quién he colaborado. Esto es a nivel de un prompt, ¿no? O sea, como ustedes ven, quiero una gráfica de datos de Jorge Galán, aquí está de Jorge. Quiero ahora de Diego Kisi, aquí estoy yo. Entonces yo le doy las puertas para que la IA, ¿sí? Pueda procesar los datos y pueda interactuar con estos datos. Ya no me centro yo en, eh, en, eh, en generar código, ¿sí? Si ya le dejo que la IA me ayude con esto, ¿sí? Entonces yo igual puedo generar gráficas y todo. Si ven, todo me responde, ¿ok? Entonces, para ir terminando, porque estoy con el tiempo, simplemente indicarles si la parte de ética y uso responsable para investigación, tenemos que tener responsabilidad autoral, sí, la IA también aún tiene un poco de alucinaciones de precisión, tenemos que hacer un proceso donde hagamos una revisión humana y sistemática de esto y obviamente ir eh, validando estos datos que me está haciendo la IA, transparencia en el uso, sí, Eh, tenemos que hacer un uso eh, en donde nos apoye, ¿sí? Y obviamente ir trabajando de la mano con el experto, los sesgos algorítmicos también, ¿sí? Eh, al momento del entrenamiento y del test, hay que trabajar en esa parte, privacidad de datos, no trabajar con datos sensibles o confidenciales, ¿sí? Aquí podemos hacer técnicas de anonimización o simplemente quito la identificación de la parte de PDP de los datos para que no pueda para que no sea trabajado dentro de la IA, acceso y costos, también un poco de las cosas importantes es cómo vamos a acceder y costear esta información. Existen directrices internacionales y el COPE, el NIHM, que también nos da eso aquí, ¿sí? Entonces, algunas recomendaciones prácticas es un uso complementario, hay que tener una verificación rigurosa de toda la información, transparencia total, una alfabetización en AI, hay que empezar a hacer difusión de estas herramientas también a los investigadores, a los docentes, a los estudiantes, es lo que se busca con esta herramienta que les acabo de presentar para que los estudiantes empiecen a interactuar con sus propios docentes, empiecen a interactuar con las publicaciones de la universidad, sepan qué está haciendo los docentes, en qué están investigando, porque siempre cuando llegamos a las tesis, ¿y ahora qué hago? ¿Qué docente me puede ayudar? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son los proyectos de investigación? ¿En qué está trabajando el docente? ¿Cuál es su experticia? A nivel administrativo, ¿cuáles son los docentes que están más publicando? ¿Cuáles son los docentes que están trabajando en área de IA? ¿Cuáles son los docentes que nos pueden ayudar en los laboratorios, en prácticas, en proyectos? Entonces, yo como administrador y como rector, como vicerrector de investigación, necesito saber esa información en tiempo real. Necesito saber cuáles son esos docentes que están trabajando en diferentes tópicos y dominios para que puedan para tener trabajos de asesoría, para poder generar proyectos transversales entre diferentes dominios de conocimiento, entre otras cosas más, la sección apropiada y la participación ética de la parte de inteligencia artificial. Tenemos un uso crítico y limitaciones, y como les había conversado, el futuro es la IA, pues tenemos cada vez los modelos de IA están avanzando tanto en la parte del contexto
cuánta información le puedo enviar, qué resultados quiero que me dé. Son multimodales, hay GPT-5 y más allá, entonces hay muchos modelos que siempre hay que estar en la vanguardia de qué está ocurriendo dentro de la IA y cómo esto está mejorando, ¿sí? Y bueno, algunas referencias bibliográficas y pues para contarles que la IA actualmente también ya me genera aplicaciones, ya codifica y genera aplicaciones completamente autónomas. Eso es todo, muchas gracias. Están mis datos de contacto y creo que ahora procedemos a la ronda de preguntas. Muchas gracias, Magíster. Le agradecemos tanto a usted como al maestro Eric Ortiz por por sus presentaciones previas y como usted menciona, vamos a pasar a la ronda de preguntas. En primer lugar, tenemos la primera pregunta para el maestro Ortiz y esta se repitió en un par de oportunidades y es acerca de declarar el uso de IA en una investigación al momento de hacer búsqueda o corrección de texto. ¿Qué nos recomienda usted o cuándo representaría un dilema ético? Sí, ahorita de hecho la tendencia en el uso de, bueno, porque también por ahí vi una pregunta sobre la efectividad de Turnitin o otros sistemas para detectar la escritura académica. Primero partiendo de ahí, es un hecho, y yo lo digo desde la experiencia, yo administro Turnitin en mi universidad. Em, y he visto con casos reales de que no hay ahorita tecnología, y yo creo que no la va a haber, que sea completamente, digamos que infalible a la hora de detectar escritura académica. Tú puedes subir algo completamente humano y puede salir con alguna huella de ella o viceversa. Puedes subir algo completamente hecho con IA y hay posibilidad de que salga humano. Entonces no hay forma, partiendo de ahí, ahorita ningún sistema va a poder detectar con, digamos que con un alto grado de efectividad si algo fue escrito o no con IA. Razones, pues muchísimas. Siempre, la misma naturaleza del lenguaje y cómo, y sobre todo la variabilidad de las salidas de los lenguajes. Con un poquito que tú le metas o con una instrucción en donde cambies un poquito el tono y todo lo demás, pues ya son factores que van a imposibilitar que se detecte. Pero bueno, partiendo de ahí, entonces, ¿cuál es ahorita como la tendencia tanto de editoriales y como en universidades sobre emplear el uso de la IA? Todo está en la declaración. Ahora, acá depende también, y una estrategia es que tú revises sobre todo dónde vas a publicar. Si estás en una tesis, pues revisar también los lineamientos que tenga la institución. Y si estás en vas a publicar una revista, revisar las políticas editoriales en función del uso de IA, porque una política u otra te van a decir en dónde exactamente y cómo hacer la declaración. Por lo general, no es algo, digamos que universal, pero por lo general, dependiendo de qué tanto usaste la IA, pero digamos que si fue en un rango superficial en donde solamente fue recuperación de información y, digamos que mejoramiento de la estructura gramatical o en la redacción, tú tendrías que decir, primera que nada, cuál IA usaste, el propósito para que la usaste, cómo fue que la usaste, si tienes ejemplos de cómo, de más o menos cuáles fueron las instrucciones, y cerrar declarando que tú te haces responsable enteramente de todo el contenido de la investigación y que nada de lo que estuvo o de lo que está textualmente en la investigación ha sido generado o no fue verificado. Entonces tú cierras haciéndote responsable de ello. Y otro tip es guardar todas tus conversaciones y tener evidencia de todo lo que hiciste usando IA para que si en algún momento dado, digo, esperemos no las uses, pero se necesita, tú puedas ampararte y decir cómo fue que la usaste y poder demostrar que todo fue verificado. Entonces, esa es mi recomendación. Ok, muchas gracias, maestro, por su recomendación. Y la segunda pregunta va dirigida al magíster Kisi, que serían, ¿cuáles serían los aportes de la inteligencia artificial en las bibliotecas tradicionales físicas y digitales? Sí, como les había comentado, por ejemplo, a la universidad les interesa saber los indicadores, cuáles son las áreas de mayor interés dentro de la universidad, los impactos que tienen, los docentes que están publicando, los dominios, los tópicos. Al estudiante también le interesa saber justamente cómo la universidad está trabajando su área, su experticia, es lo que estamos haciendo
con este agente personalizado para las universidades, para que pueda trabajar sobre su información. Y sobre eso, pues podemos hacer análisis de datos, tanto cuantitativos como cualitativos, trabajar ya directamente sobre estas publicaciones, sobre sobre las tesis que están teniendo, proyectos de investigación, laboratorios que tienen. Entonces queremos descentralizar esa información, cerrar esa brecha digital, tanto para que el docente como los investigadores puedan acceder a estos datos, a los administradores, a los rectores, vicerrectores, a través de un prompt. Y como vieron, me genere dashboard, me genere aplicaciones sin necesidad de codificarlas y yo poder ya ir trabajando sobre esto. También puedo hacer que me expliquen sobre un artículo, tal vez hay artículos muy técnicos en donde a través de la IA le puedo pasar, eso me pasa, me faltó hacer el ejemplo, puedo decir, oye, explícame esto un poco más humanizado, más simple y lo podemos ir trabajando de esa manera. Aquí Ok, me gustaría también ay, ampliar un perdón, poquito perdón. sobre perdón, me gustaría ampliar un poquito, se me hizo interesante la pregunta sobre la aplicación en bibliotecas, sobre todo porque yo administro un sistema de bibliotecas y hay muchas partes en las que se puede integrar ya. De hecho, los sistemas ahorita de gestión de bibliotecas, muchos de ellos ya traen, digamos que funcionalidades que usan inteligencia artificial. Por ejemplo, nosotros usamos en el sistema de gestión bibliotecaria el producto de Exlibris, que es Alma y Primo. Y Alma en la gestión bibliotecaria ya trae una función de metadatos con IA en donde tú puedes ir catalogando usando IA para recuperar la mayor cantidad de metadatos posibles de un documento y facilitando la parte de la catalogación. Posteriormente ya en la recuperación de la información hay asistentes de investigación de Primo, del descubridor, que ya te permiten buscar información que está en las colecciones suscritas de la biblioteca a través del lenguaje natural. Eso en la parte de búsqueda y recuperación de la información de lo que administra la biblioteca. Pero ya las funciones del bibliotecario como tal no tienen idea de la cantidad de proyectos que ustedes pueden desarrollar en sus bibliotecas sobre, por ejemplo, círculos de lectura, cualquier tipo de proyecto que se imaginen con sus usuarios. La IA es increíblemente creativa en ese sentido. Entonces, para hacer una planeación, tanto de fomento a la lectura como de promoción de la misma información que tiene la biblioteca, también los límites también están en la creatividad que tú tengas de cómo le vas a preguntar a la IA y después viene todas las ideas que te puede dar los mismos sistemas de IA. Hay que tener un poco de cuidado Ujú, complementando porque son ujú. grandes volúmenes de datos, la IA no tiene una Ya. ventana de contexto amplia. Tenemos que antes de eso preparar la información. Existe todo un proceso de ETL, ¿sí? Que me permite, pues, y ahí existe una arquitectura de datos, trabajar con Data Gold, que nos permite trabajar con esa información y obviamente ir identificando pues los dashboards o el proceso de análisis. No podemos mandarle la IA a toda mi biblioteca, es imposible. Entonces, justamente para eso se generan esos metadatos, para ir haciendo la parte que conoce como Big Data. Sí, eso nomás para tenerles presente. Ok, muchas gracias a ambos. Nuevamente agradecemos al maestro Eric Ortiz y al magíster Diego Kisi por sus presentaciones, sus alcances y reflexiones, además de resolver las preguntas de nuestros asistentes.